Moleskine en línea, economista, docente, investigador. Ricardo, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Néstor Restivo, Gaby Radiche, en Que Vuelvan las Ideas saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Ricardo, gracias por atendernos. No, por favor. Ahora, yo no quiero dar por confirmadas las medidas, pero se habla de otra vez un dólar diferencial para ciertos sectores de la exportación agropecuaria. Se habla de un dólar más caro para ciertos sectores de la importación. Y todo esto como oferta del gobierno argentino respecto de los pedidos inclementes del Fondo Monetario de ajuste y devaluación, digamos, ¿no? ¿Cómo estás analizando con los elementos que hay arriba de la mesa? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te preocupa? Mira, el fondo pide cosas irrealizables. La verdad que le pide a un gobierno que viene con una economía muy complicada, que profundice, por ejemplo, la recesión, que, digamos, tome medidas que incrementen la inflación, que hagan caer la actividad interna, lo que va a terminar repercutiendo en una reducción de los ingresos fiscales. Entonces, la verdad que pide cosas que lamentablemente es el fondo, pero si no, habría que mandarlos a pasear. Y la verdad que el gobierno está muy bien en estas condiciones, quiero decir, ¿no? Yo puedo decir, llegamos muy debilitados a esta situación por responsabilidad del gobierno, pero la verdad que en este tramo se está negociando con fuerza, y yo te diría se está negociando sin miedo, porque... ¿En qué lo ves eso? Ayudarnos a comprender la escena. Ahí hay una cosa muy terrorista del fondo, que es, mirá que van a caer en un incumplimiento, ojo. La verdad que con el fondo, el gobierno que se achica pierde, porque son inclementes y aparte te llevan a la autodestrucción. Entonces me parece bárbaro que el gobierno no haya firmado, que siga sin firmar, que se aguante la tensión esta. Yo quiero recordar que hoy a la mañana, en la tapa de un diario financiero, salió una información de aduana que dice que hay empresas exportadoras que debieron haber liquidado y por lo tanto deberían estar en las reservas del Banco Central 3.000 millones de dólares y no lo hacen. Y nosotros, nuestros vencimientos son 2.700 millones. Sí. Quiere decir que eventualmente nosotros la plata la tenemos, pero la tienen privados que no se la entregan al Estado. Uh-huh. Eso nadie lo dice así, pero habría que decirlo. Parte de los problemas que tenemos, por supuesto, el Fondo Monetario, bla, 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 pero hay una parte que son los actores locales, que en este caso están reteniendo indebidamente, porque corresponde por ley que ellos esas divisas las entreguen a las autoridades monetarias, y no lo hacen. Eso también es responsabilidad de acción de gobierno, quiero decir, ¿no? Bueno, esto lo detectó aduana, lo denunció, salió en la prensa, todo eso es buenísimo, sí, porque hasta hace un tiempo ni eso se hacía, Se empezó a hablar y a decir, falta la parte de sancionar, porque todo esto le sale gratis a las empresas, aclaro. Estos son como advertencias para, che, muchachos, dale, pongan la plata. Falta una cosa que los tipos digan, no se puede joder con el Estado. Que eso pasa en cualquier Estado civilizado del planeta, digamos, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá. No se puede joder con el Estado, acá sí. Pero al menos lo que yo vi en la gestión Massa es que ya hubo varias denuncias de todo tipo de maniobras irregulares y en muchos casos ilegales, y hay empresas denunciadas y hay multinacionales denunciadas por justamente jugar en todo este tema de las exportaciones, decir que importan de más, inventar importaciones, decir que no exportaron, no traer los dólares. Es decir, es un escenario dantesco que en realidad refuerza la posibilidad de amenaza del Fondo Monetario. Esto es muy interesante. La verdad que la población argentina está entre dos matones. Uno es el Fondo Monetario, pero otros son los actores locales que boicotean la posibilidad de que el Banco Central tenga dólares.
Ricardo, Néstor te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos a la expectativa de las medidas que va aparentemente a anunciar el ministro Massa respecto del dólar, aranceles, tema de sector externo, tema de importaciones, etcétera. Y justo leía, acaba de salir un comunicado del Movimiento Productivo 25 de Mayo, que son cooperativas, pymes, está la CGE Metropolitana, federaciones, etcétera, donde después de contextualizar y hablar de las presiones del FMI y demás, piden, dice, esperamos una inteligente segmentación de cada medida para que las cargas de esta hora sean repartidas según las posibilidades de cada sector. La pregunta es, ¿hay margen para una segmentación así, para una discriminación así, o estamos en un punto de tanta urgencia que todo atenta a medidas coherentes frente a este escenario que planteaba frente al Fondo Monetario? Mira, yo te puedo decir por las medidas que trascendieron hoy a la mañana, que son efectivamente medidas segmentadas. Por ejemplo, se habla de un nuevo dólar soja, pero que no le toca a la soja. Es decir, le tocaría a sorgo, le tocaría a trigo y le tocaría a economías regionales. Y a maíz, pero no a también, soja. ¿no? Se habla de maíz. Después te pregunto por eso más. También hay que ver. Sí. Eso hay que ver cómo sale, pero eso es claramente una segmentación. Sí. Eso es claramente una segmentación. Y por el lado de las importaciones también, no es que sube masivamente las importaciones, sino las importaciones suntuarias, y se deja a salvo todo el tema alimenticio y todo el tema energético para evitar impactos sobre precios sensibles para la canasta popular. Ahí también hay segmentación. Sí, otra en la que estaba pensando y atándolo a lo que comentabas antes, que estas medidas de promoción, de ayuda a determinados sectores debería ir atada al compromiso de que cumplan la ley. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero si una empresa evade o hace todas las maniobras que vos mencionabas, y entiendo que es así, que el Estado en esos casos no le da estos beneficios, lo que vemos que faltaría una acción más disciplinadora del Estado, que la publicite y que la haga efectiva, que aquel que evadió, que hizo todas estas trampas que mencionabas, no acceda a este tipo de ventajas que se le da en esta coyuntura. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con eso, creo que es el camino. Te lo voy a decir con más claridad. Argentina hoy no tendría que tener déficit fiscal si recaudara los impuestos que hoy están establecidos. No hay que inventar ningún otro. No tendríamos déficit fiscal. Segundo, los ingresos externos serían mucho más grandes si el Estado fuera capaz de controlar todo el tema de exportaciones e importaciones. Esto quiere decir, hay una tarea pendiente que es la reconstrucción del Estado en la Argentina, que es como un alambre caído, le hacen cualquier cosa, y lamentablemente este gobierno no se ocupó de fortalecer eso. Hay que decirlo con mucha claridad. No fue una de las cosas que le importó a Alberto Fernández para nada. Al contrario, en algunos casos disminuyó la autoridad estatal, no la fortaleció. Ahora, si no se hace eso, no hay gobierno que pueda gobernar en la Argentina. Es decir, es muy importante. Yo creo que el propio Sergio Massa, si tiene alguna posibilidad de pensar en su presidencia, tiene que pensar que o disciplina a estos actores o es imposible hacer política económica en la Argentina. Bueno, hablábamos en el comienzo, sí. Llegará el momento de hacer balances de estos 4 años, pero el eje consenso y conflicto es uno de los interesantes, ¿no? Para utilizarlo como tamiz de análisis. Sí. Y te agrego algo sobre eso, Pablo, que es, en este caso no estamos hablando de conflicto distributivo, en el sentido, no, yo le quiero aumentar el impuesto, le quiero meter algo nuevo. No podés recaudar los impuestos que están. Que ya tenés. Sí. No podés lograr que por los puertos te digan, estoy exportando tanta cantidad real de soja. Entonces, es como una cosa de, o hacés cumplir la ley o no la hacés cumplir. Y estás en un estado de anomia que viene de hace rato, no es de este gobierno, pero este gobierno hizo muy poco para revertir esa situación. Y parte de revertirla tiene que ver con plantear el problema, plantearlo públicamente, presentar la discusión, porque lo que viene, la derecha viene con la cosa de que pagamos tremendos impuestos. Sí. Y la verdad que hay sectores que no están pagando nada. Ricardo, vuelvo un cachito a las medidas que se presume va a anunciar el ministro. ¿Cómo hacemos? Porque, claro, cada edición del dólar soja o del dólar sectorial siempre fue presentado, incluso por un sector del propio gobierno, como una suerte de prebenda frente a estos sectores del agroexportador.
¿Cómo me explicás que en esta oportunidad es un síntoma de valentía política y no un estar cediendo frente a esos sectores? Mira, frente al sector agrosojero yo te diría que es ceder todo el tiempo. Digamos, es una situación no dicha, pero es una situación de amenaza y de chantaje. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Más cuando el país está débil desde el punto de vista cambiario, es un chantaje que no se traduce en la opinión pública, porque claro, después la opinión pública te va a decir, che, ¿y vos por qué haces para evitar el chantaje? Como no se hace nada, sí. No se plantea directamente, pero es un chantaje. Ahora, economías regionales es otra cosa. Yo lo quiero diferenciar claramente, porque ahí hay una serie de sectores que no tienen el mismo poder, ni político, ni comunicacional, que estos grandes núcleos de la pampa húmeda, y que en muchos casos hasta conviene estratégicamente impulsarlos a exportar más por una cuestión de diversificación. Pero ¿y tienen la cantidad de dólares sin liquidar necesarios para resolver el problema? Se calcula que hay unos 2.000 millones de dólares ahí, que no es mucho. Es más lo que los exportadores no liquidaron y que deberían haber liquidado. Entiendo. Bien. Y otra pregunta que quiero hacerte. Cuando se estiró muchísimo la negociación del primer acuerdo con el fondo, Martín Guzmán, ministro de Economía, se decía, sí, y después se dijo, que esa dilación había sido contraproducente, que en realidad se debería haber cerrado antes. ¿Por qué aquella era un síntoma de debilidad y esta es un síntoma de valentía? En realidad hay una discusión muy grande sobre cómo fue la negociación que llevó Guzmán. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, no debería haber hecho pagos en el camino, es decir, solamente pagar cuando se cierra, sí, y no ir perdiendo reservas. Hay toda una discusión sobre cómo fue esa negociación. Hay mucho, digamos, para esclarecer y para discutir. Me parece que en general, como la actitud fue, acá hay buena voluntad, acá hay buena onda, Cristalina es piola, no sé qué, digamos, no se tomaron medidas por si tenías algún tipo de choque. Yo creo que eso estaba mal, está equivocado. Con el FMI no podés ir desarmándote de dólares porque es un problema, y habilitas a los timberos internos, aparte que te empiezan a hacer jueguitos con eso de... Cosa que está pasando ahora también, ¿no? Creo que tocó 530 del ilegal. Sí, pero mira, eso no hay que asustarse tanto porque apenas se firma eso se tranquiliza, pero es parte de la presión psicológica sobre el gobierno nacional. Yo no sé si los especuladores locales lo piensan así o no, pero son guardaespaldas del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Ricardo, siempre... sí. Dale, cerrá la idea. No, simplemente decir que no se puede hacer el análisis, solo que malo es el fondo y acá no pasa nada, ¿no? Acá hay gente trabajando para el Fondo Monetario Internacional. Siempre muy amable con nosotros, Ricardo, y muy claro, por cierto. Bueno, Pablo, un abrazo.